Vamos a orar para empezar. Señor, gracias por estos estudios que hemos tenido en las últimas 2 semanas y ahora es el tercero. Ayúdanos, oh Dios, para poder terminar el día de hoy esta secuencia de estudios sobre las pruebas, los indicadores de que Jesús realmente era el Mesías. Toma control de nuestra mente y nuestro corazón. Háblanos a través de tu palabra y de cada versículo bíblico. Permite, oh Dios, que tu palabra toque nuestros corazones, no se quede solo en nuestra mente, sino que realmente toque nuestros corazones. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, lo que hemos estado viendo, vamos a poner, eso es, lo que hemos estado viendo es los indicadores, vamos a compartir pantalla, las 12 pruebas o 12 indicadores que muestran que sin lugar a dudas Jesús era el Mesías y el enviado de Dios. Solo para refrescarles la mente y recordarles por qué es importante saber y demostrar que Jesucristo era el Mesías. En primer lugar, porque hay más de 300 profecías que apuntaban al nacimiento del Mesías en el Antiguo Testamento. Profecías escritas desde más de 2000 años hasta 600 años antes de Cristo. O sea, antes que Cristo naciera, 600 años antes que Cristo naciera, y de ahí yéndose atrás casi 2000 años antes de Cristo, ya hay cerca de 300 profecías que apuntaban y describían con una precisión increíble el nacimiento del Mesías. Ahora, ¿qué significa esto? En primer lugar, significa que si Jesús cumplía todas las características del Mesías y de las 300 profecías escritas sobre él, esto significa que lo que tenemos en la mano, este libro que tenemos en la mano, que se llama Biblia, tiene un lugar primordial en la humanidad. O sea, entendamos esto, ¿no? Si un libro escrito por más de 40 autores, más de 60 libros, escritos en lapsos de tiempo de cerca de 2000 años hasta 600 años antes de Cristo, que incluye profecías. Ahora imagínense, que incluye todas estas profecías y resulta que las profecías se cumplen en una sola persona. 300 profecías que se cumplen en una sola persona. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que tenemos en nuestras manos un libro que es único, es único. En segundo lugar, si Jesucristo es realmente el Mesías en quien se cumplió todas estas 300 profecías y todos los demás indicadores, entonces estamos hablando de un personaje especial. Estamos hablando de Jesús no como cualquiera, sino como un personaje especial en quien convergieron, en quien cayeron, en quien se cumplieron más de 300 profecías. O sea, esto lo hace a Jesús un personaje único. Por eso Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es un personaje único, ¿ya? Hace muchos años yo regresaba de la universidad, llegué a la casa y me encontré en la casa con mi hermana y varios de sus amigos, ¿no? Y entonces cuando entré a la casa, me senté con ellos en la sala e inmediatamente ellos empezaron la discusión, querían discutir conmigo, y uno de los amigos de mi hermana agarró y con todo desparpajo me agarra y me dice,
Todos son iguales. Jesús es lo mismo que Mahoma, lo mismo que Buda. Todos los caminos son iguales. Y entonces yo le dije, eso significa ignorancia. Tu frase es ignorancia. No puedes comparar a Jesús que vino, sanó, curó enfermos, levantó muertos, murió en la cruz. No lo puedes comparar con Mahoma, que se casó con una niña de 8 años y la hizo su mujer, pues, cuando tenía 12. O sea, no puedes comparar a Jesús con Mahoma, que fue un sicario que lo contrataban y que asaltaba caravanas y les robaba las cosas. O sea, es ignorancia. Entonces, o por ejemplo con Buda, que dicen que nació de un elefante. O sea, ese tipo de cosas tenemos que estudiar, tenemos que leer para que no nos agarren como tontos. Entonces, el hecho de demostrar que Jesucristo es el Mesías, primero, demuestra que las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron y por tanto, realmente la Biblia es la palabra de Dios. Todo el mundo respeta y todo el mundo habla de Nostradamus, ¿no? Las profecías de Nostradamus. La Biblia tiene más profecías que se cumplieron con mayor exactitud. Entonces, la Biblia debería ser un libro para considerarlo con seriedad. En segundo lugar, si Jesús es el Mesías, entonces Jesús realmente fue el enviado de Dios, el que vino acá con un propósito de salvación para nosotros. En tercer lugar, si Jesús es el Mesías, la Biblia indica, promete, profetiza que Él volverá por segunda vez y eso es lo que estamos esperando. Esto simplemente para recordarles por qué es importante demostrar que Jesús es el Mesías. Ahora, hemos visto los 6 primeros indicadores. Acabo de mencionar, número 1, las profecías bíblicas. Lo vamos a ver con mucho más detalle dentro de unas semanas más. El punto 2, Juan el Bautista, enviado especialmente para anunciar la llegada del Mesías, cuando lo vio, lo proclamó. Dijo, este es el Cordero de Dios, este es el que estábamos esperando. Los apóstoles que estuvieron con Jesús todo el tiempo reconocieron en él su poder, reconocieron en él que era el Cristo, que es palabra sinónima del Mesías. En cuarto lugar, hemos hablado de la voz de Dios en el cielo, cosa que no ha ocurrido con ningún ser humano en la tierra. La misma voz del cielo donde decía, este es mi hijo amado. O sea, más claro no canta el gallo. Una voz en el cielo diciendo, este es mi hijo, a él oíd, ¿no? Entonces, y todos los testigos que estuvieron presentes lo vieron, lo escucharon, y entre ellos los mismos apóstoles, Pedro, Juan, Santiago, y luego Pedro, Juan y Santiago estuvieron dispuestos a morir, fueron asesinados por defender el nombre de Jesús. Esto no lo habrían hecho si no lo hubiesen visto resucitado, si no hubieran visto todos los milagros que él hizo. Punto 5, hemos hablado de que cuando nació Jesús habían muchísimas manifestaciones sobrenaturales, ángeles que se presentaron a Zacarías, al padre de Juan, a María se le presentó un ángel, a los pastores se les presentó ángel, a José se les presentó un ángel, etcétera, ¿no? Ángeles manifestando, diciendo, este es el Mesías. El mensaje del ángel a los pastores, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo. La palabra Cristo es Mesías, que es Cristo, el Mesías, el Señor. Salvador, Mesías, Señor. Y en sexto lugar, hablamos la semana pasada sobre la estrella que guió a los sabios de Oriente, a estos astrónomos que mirando las estrellas en el cielo, vieron aparecer una estrella distinta que no era parte del firmamento y que los guió hasta la casa donde Jesús estaba.
Muy bien. Hoy día continuamos con el punto número 7. Otro indicador de que Jesús era el Mesías era su poder sobre las enfermedades. Así que vamos a leer Mateo capítulo 9, versículos 1 al 6. Mateo capítulo 9, versículo 1 al 6. Vamos a pedir que Miguel, por favor, leas Mateo capítulo 9, versículo 1 al 6. Yo estoy sin lentes. ¿Puedes leer, mija? ¿Sabe leer tu hija? En inglés, en español, italiano, alemán. Ya, Español dile me que falta lea el en papá. español. En español dile Ya, que lea. ¿lo tienes? Sí, Mateo 9. del 1 1 al al 6. Ya, 6. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más difícil decir: Los pecados te son perdonados, o decir: Levántate, ya tiene potestad en la tierra para perdonar pecados? Dice entonces al paralítico: Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Es interesante porque esta escena ustedes conocen, es una escena preciosa. A mí me encanta esta escena porque habla de la amistad, ¿verdad? Y los amigos, los que nos conocemos tantos años, entendemos cómo la amistad puede hacer tanto por ayudar a uno cuando está en dificultades. Esta escena del paralítico es preciosa porque fueron sus amigos los que lo llevaron, abrieron el hueco en el techo, lo metieron por el techo. Y entonces, imagínense ustedes la escena, la multitud alrededor de Jesús, de repente sienten que está cayendo paja del techo, levantan los ojos, ven a cuatro amigos que están haciendo un hueco en la paja del techo, y de repente meten a un paralítico por el hueco y lo comienzan a soltar con soga para llevarlo donde Jesús. Y dice el texto bíblico que cuando Jesús vio la fe de ellos, cuando Jesús vio la fe de ellos, o sea, el milagro del paralítico es la respuesta de Jesús a la amistad de cuatro amigos del paralítico. Es decir, el paralítico recibió de Jesús sanidad para caminar porque hay cuatro amigos de él que lo llevaron, lo metieron por el techo, y Jesús vio la fe de ellos y honró la fe de sus amigos. Por eso es importante que nosotros estemos orando unos por otros, intercediendo delante de Dios. Un paralítico y Jesucristo no necesita ni shows ni nada. Lo mira y le dice: tus pecados te son perdonados. Y entonces la gente comienza a decir: ¿este qué tiene que ver? ¿Por qué se cree que puede perdonar pecados? Y interesante porque Jesucristo relaciona los pecados con la sanidad. Agarra y les dice: eh, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Ahora tomen nota de la frase: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu lecho, toma tu cama y vete a tu casa, ¿no? Imagínense la escena de los familiares del paralítico cuando le tocan la puerta, abren la puerta y el paralítico con su, ¿cómo se dice esto? Su cama portátil, su hamaca, su cama ahí arrastrándola bajo el brazo, diciéndole a su mamá, a su papá, a sus hermanos: Jesús me sanó. Ahora, noten eso: el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. ¿Alguna vez tienen ustedes algún pecado en sus vidas? Nunca olviden
que Jesús tiene potestad para perdonar nuestros pecados. Mario, por favor, lee Mateo capítulo 9, versículos 27 al 31. Mateo 9, 27 al 31. Muy bien. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús le encargó rigurosamente, diciendo: Mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Es interesante este pasaje, ¿no? Según el texto, si ustedes leen el contexto, parece que la gente los hacía callar, a los ciegos, los hacían callar. Cállense, no hagan bulla, porque estaban gritando. Dice, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos y dando voces. Ese texto, dando voces, significa gritando, levantando la voz, dando voces. Decían, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y entonces la gente le decía que se callen. Ahora, si tú eres un ciego y sabes que está pasando por ahí, la única opción que tienes para ser sanado milagrosamente, yo, en el lugar de los ciegos, no me calla a nadie. Es decir, yo grito más fuerte de lo que podría gritar nadie, porque sé que ahí está mi oportunidad. Quiere decir que los ciegos ya conocían la fama de Jesús, porque si no, no habrían gritado de esta manera. Hugo ha levantado la mano. Haz la pregunta, Huguito. Sí, pastor, en el versículo 29 nos dice: Entonces les tocó los ojos diciendo: Conforme a vuestra fe, os seas hecho. Sí, Les estaba preguntando, ¿todos tenían fe realmente? estos dos. ¿O les estaba midiendo la fe? No, aparentemente estos dos ciegos tenían la fe para ser sanados, porque ponerse a gritar creyendo que Dios los podía sanar. Y entonces les pregunta, ¿no? ¿Creen que puedo hacer esto? O sea, ahí le está probando la fe. ¿Ustedes creen que yo puedo hacer esto? Y ellos contestan, sí, Señor. Quiere decir que ahí había fe. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, o sea, hecho. Esto es algo interesante porque me hace recordar el pasaje de la mujer con el flujo de sangre, que tocó a Jesús y que Jesús le dice a los discípulos, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dicen, Señor, la multitud te aprieta, ¿cómo vas a preguntar quién me ha tocado? Todo el mundo te está tocando. Y entonces Jesús dijo, no, porque he sentido que ha salido poder de mí. Y esa mujer se acercó por la espalda diciendo, si tan solo tocare su manto, seré sana. Y entonces esa fe de la mujer activó el poder de Dios. Lucy tiene una pregunta. Más que pregunta, es un comentario, pero no sé si lo que pienso está bien o no. Al final, en el verso 30, Jesús les dice, mirad que nadie lo sepa. Me da la impresión que es como cuando uno dice, mira, es un secreto, que nadie, se lo digas a nadie, sabiendo Jesús lo que ellos iban a hacer. O, o, Claro. o que no se lo digas a nadie, y es lo primerito que haces, se lo dibujas a todo el mundo. Sí. Me da esa impresión que Jesús dijo eso justamente para que lo divulguen, ¿no? No Bueno, sé si estoy errada. a mí me parece que Jesús no quería convertirse en el sanador, es decir, que porque si ellos pasaban la voz de que los habían sanado, Jesús se iba a rellenar de gente
que vienen por el milagro. No vienen por el Señor, sino vienen por los milagros. Si nosotros en la iglesia, en este momento, ¿no? Si nosotros en este momento en la iglesia, si el Señor me diera el don de sanidad o algún amigo nuestro, por ejemplo, tuviese este don de sanidad, y entonces vienen dos ciegos a la iglesia y son sanados, yo te aseguro que a la siguiente semana tenemos 300 personas, a la siguiente semana tenemos 1000 personas, y todos van a jurar y van a confesar que son creyentes de lo más fieles, pero han aparecido justo cuando hay milagros. Dentro de la iglesia cristiana, muchísima gente busca los milagros del Señor y no al Señor de los milagros. No buscan al Señor, sino buscan los milagros del Señor. Y entonces cuando Jesús les dice no lo digan, porque el objetivo de Jesús era predicar el evangelio para que la gente obtuviese perdón de sus pecados. Y las sanidades que él estaba haciendo, realmente muchísima gente iba a seguirlo solamente por los milagros. Y pienso que esa fue la razón por la cual le dijo, no le se lo digan a nadie. Pero claro, si tú eres ciego y recibes la vista y sales, no te vas a callar, pues. O sea, la alegría que experimentas en ese momento te controla y te conviertes en un proclamador de aquel que te sanó, ¿no? Así es, sí. Aprovechando que tienes el micro prendido, puedes leer Lucas capítulo 8, versículo 42 al 48. Sí. 42 al 48. ¿Me escuchan, no? Sí. Dice, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Jairo, ese es Jairo. Sí. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Esta es la historia que les acabo de contar, la mujer con el flujo de sangre. Y que es la fe de ella la que activa el poder de Dios, porque todo el mundo lo estaba tocando, pero cuando la mujer lo toca, activa el poder de Dios con su fe, la confianza que ella tenía, que basta con que toque su manto, dice ella, basta con que toque su manto y seré sana. Y entonces todo el mundo lo tocaba, pero solo en ella ocurrió el milagro. Entonces lo mismo pasa con nosotros. Muchas personas vienen a la iglesia, hablan, oran, leen la Biblia, asisten, se congregan, pero no activan el poder de Dios en sus vidas porque les falta la fe. Esta historia de la mujer del flujo de sangre está en medio de otra historia, la hija de Jairo. La hija de Jairo, que era un principal entre los judíos, o sea, un líder de los judíos, la hija de Jairo estaba muy mal, ¿no? Muy mal, muy enferma, ¿no? Y entonces Jairo le pide a Jesús que vaya a sanar a su hija. Vamos a buscar Lucas capítulo 8, los versículos anteriores. A ver, 40. Lucas 8,
Muy bien. 40-42. Empezamos en 40, ¿no? Cuando Ujú. volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía, y ahí viene la historia del flujo de sangre, ¿no? Ahora, cuando leemos nuevamente en el versículo 49, Jesús retoma el tema de la hija de Jairo, y en el versículo 49 dice, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Y entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Y en este pasaje, díganme ustedes si este pasaje no demuestra que Jesús era el Mesías, el poder que Jesús tiene en este momento para levantar una niña que estaba muerta y devolverle la vida, volver a traer su espíritu para que vuelva a entrar en su cuerpo, despertar a la niña delante de sus padres como testigos y delante de sus discípulos. Este es Jesús. Cuéntenme, búsquenme en la historia de la humanidad una sola persona que haya tenido estas cualidades. Una sola persona en la historia de la humanidad que haya tenido el poder de sanar ciegos, de hacer caminar paralíticos y en este caso despertar a una niña muerta, ¿no? No solamente eso, ¿no? Jesús sanó leprosos, nos pasaríamos todo el día de hoy viendo las historias de las sanidades que Jesús hizo, del poder sobre las enfermedades. Leprosos, sordomudos, epilépticos, personas con la mano seca, es decir, Resucitó a el Lázaro. paralítico de Betesda, el ciego de nacimiento. Toda esta gente fue sanada delante de multitudes que quedaron como testigos presenciales. En Marcos capítulo 1, versículos 32 al 34. Por favor, Shari, léelo. Marcos capítulo 1, versículos 32 al 34. Ok. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba de hablar a los demonios porque le conocía. Si estas historias no hubiesen sido ciertas, cuando los escritores de los evangelios escribieron los evangelios, entonces muchísima gente habría salido a decir que eran pura mentira. Pero no pudieron hacerlo, porque toda esta gente
que fue sanada por Jesús, se convirtieron muchos de ellos en discípulos, predicadores del Evangelio, dando testimonio de lo que les había ocurrido a ellos en forma personal. Miles de testigos de que Jesús sanaba. Antes de pasar al siguiente punto, una pequeña enseñanza. Lee el versículo 35, Yari. Ok. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Miren el día anterior. El día anterior dice, cuando llegó la noche, o sea, todo el día, Jesús con gente que lo rodeaban, Jesús enseñando, Jesús predicando, Jesús sanando. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y endemoniados del barrio. Es decir, Jesús, la fama de Jesús se había hecho grande, ya todo el mundo sabía de su poder, así que llegando la noche, o sea, no lo dejaban descansar, llegando la noche, le siguieron trayendo gente con enfermedades, le siguieron trayendo endemoniados, versículo 33, toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios, etcétera, etcétera. Cuando a veces tenemos actividades, ¿no? Navidad, cocinamos, tenemos alguna visita, vienen los chicos a la casa, uno termina cansado. Mi cumpleaños, a veces hemos celebrado mi cumpleaños en casa, viene la gente de la iglesia, este año no hice nada porque estaba cansado, pero mi cumpleaños, vienen 15, 20 personas, 25 personas, y cuando terminan, cuando se van, nosotros tenemos que limpiar, uno termina muerto y cansado. Ustedes saben cómo estaba Jesús de cansado después de sanar a toditita esta gente que venían y se agolpaban alrededor de Jesús, a todos los enfermos, a todos los endemoniados, todo el pueblo alrededor. Jesús debe haber estado hecho un trapo completo, cansadísimo, pero nunca tan cansado como para levantarse cuando aún era de noche para ir a orar, porque sabía que al amanecer volvía otra vez el trabajo, volvía la gente a buscarlo, volvían a traerle los enfermos, los endemoniados, y entonces, antes que la gente llegara, Jesús tenía un tiempo a solas con Dios. El pasaje es precioso, ¿no? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces, el séptimo punto que indica, demuestra y prueba que Jesús era realmente el Mesías. Punto 7, sanidades. Punto 8, poder sobre la naturaleza. Poder sobre la naturaleza. Este es interesante porque no solamente Jesús tenía poder para sanar enfermos, sino que demostró que la naturaleza se sujetaba a las órdenes de Jesús. Jesús tenía el poder para romper las leyes naturales. Tenía el poder para romper las leyes naturales. ¿Por qué? Porque Jesús es el creador de esa naturaleza. La naturaleza, reconociendo a su creador y obedeciéndole. Punto 8, poder sobre la naturaleza. Vamos a leer, vamos a pedir
que Hugo, por favor, leas Lucas capítulo 5, versículo 1 al 8. Lucas capítulo 5, versículos 1 al 8. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores haciendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en ella, en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Hasta dónde? Al 8. Y habiéndole echado, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompió. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Esta escena es interesantísima. Primero porque hay un milagro que no hemos considerado en esta historia. La multitud, según lo que entendemos por otros pasajes de la Biblia, bien podía ser de alrededor de 3.000 o 5.000 personas cuando él parte el pan y los peces, los panes y los peces, se hablan de unos 5.000 y además de los 5.000 niños o adultos, etcétera. O sea, bien podría hablarse de unos 8.000 personas, ¿no? Ahora, vamos a suponer que no fueran tantas. Vamos a imaginar que solamente fueran, pues, 3.000 personas. Jesús les está hablando, les está enseñando. No solamente sanaba a las enfermas, a los enfermos, sino que les enseñaba. Y el texto literalmente dice que en el versículo 2, el versículo 1, que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Y cómo hizo Jesús para hablar a 3.000 personas y que lo escuchen? No había micrófono, no había parlantes. Ahí hay un milagro interesante que nunca hemos evaluado. ¿Cómo haces para hablar junto a un lago donde corre viento, donde las olas suenan en la orilla? Entonces, ¿cómo haces para hablarle a 3.000 personas y que todas puedan escuchar tu mensaje? Ahí hay un milagro de transmisión de sonido. ¿Mm? Pero luego dice, cuando termina de enseñar, Jesús no es deudor de nadie. Jesús retribuye siempre. Nunca vamos a poder decir, yo le hice a Jesús un favor y nunca me lo ha pagado, porque Jesús no es deudor de nadie. Y entonces dice acá, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra
echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Notan ustedes? En el momento en que Jesús le dice a Pedro, tira la red, en ese momento los peces del lago recibieron una orden de suicidio masivo para tirarse ahí donde estaba la red de Pedro. Es decir, los peces que estaban en el lago escucharon, se comenzaron a pasar la voz, ¡ay, ay, ay! Acérquense todos, acérquense todos. El Señor ha mandado que haya un suicidio masivo de peces justo ahí donde está la red de Pedro. Y se juntaron los peces y se quedaron quietecitos esperando que la red les caiga encima. Este es increíble porque es el poder de Jesús sobre la naturaleza. Repito, Pedro murió por Jesús. Si estos hechos no hubiesen sido ciertos, Pedro no habría muerto por Jesús. Pedro murió por Jesús porque estaba seguro que Jesús era el Cristo. Y lo interesante en el versículo 8 que dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Ojalá nosotros lleguemos a caer de rodillas delante de Jesús, reconociendo que Él es el Mesías. Silvia, por favor, lee Mateo capítulo 17, versículos 24 al 27. 24 al 27. Ahí. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Y él dijo, sí. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos y los impuestos? ¿De sus hijos o de los extranjeros? Pedro le respondió, de los extranjeros. Jesús le dijo luego, a los hijos están exentos. Sin embargo, para que no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás en un Estatero. estatero. Tómalo y dáselo para mí y por ti. Un estatero era una moneda equivalente a 4 dracmas, ¿ya? Noten ustedes la escena. Primero, que cuando llegan a Capernaum, los que cobraban las 2 dracmas, le dicen que quieren cobrarle a Jesús, siendo Jesús judío. Entonces Jesús le pregunta a Pedro, le dice, ¿qué te parece, Simón? O sea, mira esta gentuza, ¿no? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro contesta, de los extraños. Claro, porque le estaban cobrando a Jesús por gusto. Jesús no tenía por qué pagar, él era judío. Lo que tenían que pagar eran los gentiles, los samaritanos, los extranjeros que venían de otro lado. Pero Jesús agarra y le dice, pero no te preocupes, no te hagas problemas, tranquilo. Aunque nos están cobrando un dinero que no deberían cobrarnos, 2 dracmas por persona, entonces anda tranquilo nomás. Dice, sí, para no ofenderles, ¿ya? Para que no se ofendan, anda, y miren ustedes la orden, anda al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero, que son 4 dracmas, 2 por Jesús y 2 por Pedro, que tenían que pagar, porque le estaban cobrando 2 a cada uno. Vas a encontrar un pez con un estatero, tómalo y dáselos por mí y por ti. Díganme si no es impresionante la historia. Díganme si no es impresionante la historia. En el momento en que Jesús le dice a Pedro,
Pedro, anda, tira el anzuelo. En ese momento, un pececito que estaba rondando por ahí recibe la orden de su creador. Le pasa la voz a todititos los pecados de la zona y le dicen, necesitamos conseguir un estatero rápido, rápido porque el Señor necesita pagar un impuesto. Así que pónganse a buscar en el fondo del lago. El primero que lo encuentre va directo a la orilla donde está Pedro y se deja enganchar por el anzuelo, ¿ya? Porque a la hora de salir tenemos que darle esa moneda a nuestro creador para que pague sus impuestos. ¿Eso es o no es poder sobre la naturaleza? Repito, ¿quién vio esta historia? ¿Quién la relata? Pedro estuvo presente y Pedro estuvo dispuesto a morir por Jesús porque vio estas cosas que pasaban con sus propios ojos. El impuesto se pagó con un milagro sobrenatural. Cuando Jesús ordena a los peces que obedezcan y cumplan sus propósitos. Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, voy a pedir a Fiorella que lo lea. Mateo 14, del versículo 24 al 33. Versículo 24 al 33. La barca ya estaba a la mitad del lago, azotada por las olas, porque tenían el viento en contra. Pero ya cerca del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y llenos de miedo gritaron, ¡un fantasma! Pero enseguida Jesús les dijo, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo, verdaderamente tú eres hijo de Dios. ¿Notan? O sea, inmediatamente reconocen que Jesús era el Hijo de Dios. Ahora, acá hay varios milagros. Primero, está rompiendo leyes de la gravedad, punto 1. Punto 2, leyes de la densidad del agua. O sea, la densidad del agua, para que no se hundiera, Jesús viene caminando y la historia es interesante porque si tú ves a alguien caminando sobre el agua, lo primero que vas a pensar es que es un fantasma, ¿no es cierto? O sea, lo primero que vas a pensar es que es un fantasma. ¿Quién viene caminando en el mar, en la noche? ¿Quién viene caminando sobre el agua? El cuco, ¿no? La llorona, algún fantasmita de esto, ¿no? Y entonces lo primero que se les ocurre es un fantasma y comienzan a gritar de miedo, ¿no? El texto dice, dieron voces de miedo. O sea, comenzaron a gritar llenos de miedo, ¿no? Entonces Jesús les habla y les dice, hey, tranquilo, tranquilo, acá estoy, soy yo. No tengan miedo, yo soy. Entonces, el primer milagro, rompiendo las leyes de la naturaleza, la ley de la gravedad, la ley de la densidad del agua, para poder caminar. Punto 2, Pedro siempre lanzado, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. O sea, yo también quiero, pues. Y entonces le dijo, ven. Y nuevamente Jesús ordena que la densidad del agua
soporte el peso de Pedro. Y Pedro comienza a caminar sobre las aguas. Pero no solamente fue una orden de Jesús, sino que era necesaria la fe de Pedro. Nuevamente volvemos al tema de la fe que activa el poder de Dios. Pero al ver el viento fuerte, cuando Pedro quita sus ojos de Jesús y los pone en las olas, se empieza a hundir. Cuando nosotros quitamos los ojos de Jesús y nos concentramos en nuestros problemas, nos hundimos. No porque Jesús no esté, sino porque la fe, al momento en que duda, se resquebraja. Así que la próxima vez que tengas problemas, no mires a tus problemas, mira a tu Señor, que es el que puede sacarte de los problemas. Naturalmente Jesús tiene que intervenir, lo agarra, le extiende la mano, dice, asió de él. ¿Y qué le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron ellos a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y ¿qué hicieron? Le adoraron. Al ver Jesús con poder sobre la naturaleza, le adoraron. Esta no es la única historia, ¿no es cierto? En las bodas de Canaán, Jesús agarra las tinajas de agua que estaban en la puerta de la casa para lavarse los pies y los convierte en un vino de excelente calidad. Todas las casas tenían unas tinajas en la puerta de donde se sacaba el agua para lavarse los pies, porque los hombres caminaban con sandalias y sus pies se llenaban de tierra. Y entonces, esas aguas, cuando se acabó el vino, su mamá le dice, Jesús, se ha acabado el vino, y Jesús va y las tinajas de agua para lavarse los pies, Jesús las convierte en un vino de excelente calidad. Multiplicó panes y peces para dar de comer a más de 10,000 personas. 5,000 eran adultos hombres, considerando niños, ancianos, mujeres, probablemente en un número casi de 10,000 personas, con 5 panes y 2 peces alimentó a toda esa multitud. Si hay alguien que lee esta historia y no cree que Jesús es el Mesías, es porque su corazón está bloqueado. Es decir, es una persona que ni aunque a Jesús se le aparezca, creería. Es una persona que no quiere creer. Miren ese milagro, pero el milagro que a mí más me impacta, el milagro que más me encanta, no le tocaba acá, es cuando Jesús está en la barca, le dice a sus discípulos que van a cruzar, y él estaba tan cansado de atender a tanta multitud de gente que se quedó dormido. Tan cansado que la tormenta no lo despertó. Entonces imagínense qué cansado estaba, que ni la tormenta lo despertó. Y los discípulos, al ver que el barco casi se hundía, Jesús les había dicho que iban a cruzar de un lado para otro. O sea, había una promesa de Jesús que iban a llegar al otro lado. Jesús les dijo, vamos al otro lado. Pero ellos no creyeron en la palabra de Jesús y tuvieron miedo, y cuando vieron que la barca casi se hundía, entonces lo despertaron. Y ahí viene esa escena preciosa. Cuando Jesús se para en la barca, yo me pongo en los pies de Jesús y me imagino yo en esa escena. A mí cuando yo estoy con sueño, me estoy durmiendo, no hay cosa más horrorosa que me despierten. Y cuando me despiertan, ya no sale Carlos, ya aparece Tupac Yupanqui, el Inca Manco Cápac, y entonces
O sea, es horrible, ¿no? Igual cuando tengo hambre. Cuando tengo hambre es igualito. Mi carácter cambia. Entonces, me despiertan. Yo me imagino a Jesús despertándose y agarró y se levantó y reprende al mar, a las olas, al viento y se hizo calma. Por Dios, ¿quién no creería que Jesús es el Cristo? Si tú estás en medio de una tormenta y se levanta Jesús amargo porque lo han despertado y reprende al viento, reprende al mar y se hace calma. El mar y el viento y la tormenta le obedecen. Y luego se voltea donde sus discípulos y reprende a sus discípulos. Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Esa escena frente a la tormenta es impresionante. Luz se ha levantado la mano. Sí, un comentario me has hecho recordar una foto que vi ahora del siglo XX, siglo XXI, que había una tormenta o un huracán, algo así, y el pueblo de Israel se puso a orar a Dios para que no malograra sus cultivos, porque de eso vivían. Y la foto se ve claramente el viento, el estruendo en una parte digamos, del campo, y en la tierra de Israel, calma. Así es. O sea, era una cosa impresionante. Ahorita, en el siglo XX, y hoy mismo Dios sigue haciendo milagros si le pedimos de todo corazón, ¿no? Era una Voy a tratar de tormenta de encontrar esa arena. foto. Era una tormenta de arena que Sí. se quedó congelada al otro lado de la carretera. No cruzó a la zona de Israel. Lo mismo pasó en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Churchill sabía que Hitler avanzaba con todos sus ejércitos y entonces en lugar de prepararse para la batalla porque no tenían fuerza para defenderse, convocaron a un día de oración y ayuno. Cuenta la historia que el puente que dividía, que tenían que cruzar los alemanes para la zona de los ingleses, estaba completamente despejado e inmediatamente después del puente había una tormenta absoluta que impidió que los alemanes llegaran. Entonces tenemos acá estas historias. Yo cuando leo estas historias, ustedes saben que yo cuando era adolescente era muy criticón, muy preguntón. Yo tenía mis dudas, ¿no? Pero cuando yo comencé a leer estas historias, comencé a preguntarme, ¿realmente tengo al frente? Tengo al Hijo de Dios, el poderoso de Israel. Jesús con poder sobre la naturaleza, poder para sanar, poder sobre la naturaleza, ¿no? Se acabó la hora. Terminamos. Pues vamos. Próxima semana continuamos. Vamos a la cuarta parte del estudio. Todavía nos falta. Vamos a ver. Nos falta el punto 9, el poder sobre los demonios. Vamos a ver las diferentes historias de cómo los demonios reaccionaban ante la presencia de Jesús. Luego vamos a ver las historias de los muertos que Jesucristo resucitó, las frases que él dijo y por último su propia resurrección. A ver si la próxima semana terminamos. ¿Alguna pregunta? Pequeño apunte. Sí. Que el lago de Genezaret, Sí. que nos habla Lucas en el capítulo 5. Sí. Estoy buscando y me dicen que es el mar de Galilea. Sí. ¿Está bien? Sí. Sí. Todo esto sucedió con el mar de Galilea. Sí, correcto. Si quieren les mando un mapita para que vayan conociendo
la estructura. Vale la pena, es mapas para localizarnos en la zona donde Jesús paraba, ¿no? Pero sí, esa era la zona. Algo que quiero anunciarles también es que todos estos estudios están siendo grabados, ¿no? Y les mando siempre al día siguiente el link para los que quieren repasar el estudio. Pero hasta este momento, hasta el final del estudio, a partir de ahí vamos a cortar. Todas las preguntas que vengan ahora después, todo eso ya no va a aparecer, solamente hasta el momento en que terminamos. ¿Ya?